¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Andrés Tiburcio Rangel, soy alumno de fisioterapia del campus VM Veracruz y les voy a hablar sobre los 4 tejidos básicos del cuerpo. ¿Qué es un tejido? El cuerpo tiene niveles de organización que construyen unos sobre otros. Las células construyen los tejidos y los tejidos construyen órganos y los órganos construyen sistemas de órganos. Las células en un organismo multicelulares complejos como las personas se organizan en tejidos, grupos de células similares que trabajan juntas en una tarea específica. Los órganos son estructuras compuestas de 2 o más tejidos que se organizan para desempeñar una función en particular. Grupos de órganos que con sus funciones relacionadas conforman los diferentes sistemas de órganos. Ahora veremos los 4 tipos de tejidos que hay. Cada órgano se compone de 2 o más tejidos. Los seres humanos y otros animales multicelulares grandes se componen por 4 tipos de tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y por último el tejido nervioso. El tejido epitelial se compone de láminas apretadas de células que recubren las superficies incluyendo el exterior del cuerpo y recubren las cavidades del cuerpo. Por ejemplo, la capa externa de piel es un tejido epitelial, al igual que el revestimiento del intestino delgado. Las células epiteliales están polarizadas, lo que significa que tienen un lado superior y uno inferior. El lado superior, llamado lado apical, de una célula epitelial da hacia el interior de una cavidad o el exterior de una estructura. Generalmente se expone con líquido o aire. El lado basal, o sea el tejido inferior, da hacia las células subyacentes. Por ejemplo, el lado apical de las células intestinales tienen estructuras en forma de dedos que aumentan la superficie con la que absorben nutrientes. El tejido conectivo. Este tejido consiste en las células suspendidas en una matriz extracelular. En la mayoría de los casos, la matriz se compone de fibras de proteína como el colágeno y la fibrina, en una sustancia base sólida, líquida o gelatinosa. El tejido conectivo soporta y, como su nombre indica, conecta a otros tejidos. Algunas formas especializadas de este tejido incluyen el tejido adiposo, o sea, la grasa corporal, el hueso, cartílago y sangre, que tiene una matriz extracelular líquida llamada plasma. En cuanto al tejido muscular, el tejido muscular es esencial para mantener el cuerpo erguido y en movimiento, e incluso para bombear sangre y mover los alimentos por el tracto digestivo. Las células musculares, con frecuencia llamadas fibras musculares, contienen las proteínas actina, miosina, que les permiten, son las principales para poder contraerse. Hay tres tipos principales del músculo esquelético, cardíaco y el liso. A continuación los vamos a ver. En cuanto al músculo esquelético, también llamado músculo estriado o rayado, es a lo que nos referimos como músculo en la vida cotidiana. El músculo esquelético se une a los huesos, tendones y nos permite controlar consistentemente tus movimientos. El músculo cardíaco solo se encuentra en las paredes del corazón, al igual que el músculo esquelético, y el músculo cardíaco es estriado o rayado,
pero no está bajo control voluntario, así que no necesitas pensar en hacer que tu corazón siga latiendo. Las fibras individuales están conectadas por estructuras llamadas discos intercalados, que les permiten contraerse en sincronía. El músculo liso se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, así como en las paredes del tracto digestivo, el útero, la vagina urinaria y la vejiga urinaria, y las otras estructuras internas. El músculo liso no es rayado o estriado y es involuntario, no está bajo control consistente. Ahí están los 3 tipos de músculo. El tejido nervioso participa en la detección de estímulos, señales externas o internas, y el procesamiento y transmisión de información. Este tejido consiste principalmente en 2 tipos de células: las neuronas o las células nerviosas y la glía. Las neuronas son la unidad funcional básica del sistema nervioso. Generan señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos o potenciales de acción, que les permite a las neuronas transmitir muy rápidamente a largas distancias. La función principal de la glía es apoyar la función neuronal. Ahí podremos ver la neurona, la célula glía y la célula glial. Por último, podemos concluir que en conjunto de estos 4 tejidos básicos, los órganos como el corazón, los pulmones, el estómago, los riñones, la piel y el hígado se componen de 2 o más tipos de tejidos que organizan para desempeñar una función en particular. La mayoría de los órganos contiene todos los 4 tipos de tejido. Las paredes en las capas del intestino delgado. Alrededor de la capa epitelial hay capas de tejido conectivo, músculo liso, infiltradas por glándulas, vasos sanguíneos y neuronas. El músculo liso se contrae para mover los alimentos a través del intestino, controlando por sus redes las neuronas asociadas.